cristiandad conmemora el grito de la Reforma Protestante, entonces es bueno hacer memoria a ese acto histórico que ha trascendido la historia y que ha traído gran provecho a la cristiandad. Entonces, les invito a inclinar su rostro y a encomendarnos en oración para que Dios sea guiándonos a través de su Espíritu y disponiendo nuestro corazón para recibir la enseñanza. Amadísimo Dios, venimos ante ti en estos momentos, invocando tu santo y glorioso nombre, nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesar que tú eres Señor para gloria de Dios Padre. Invocamos pues tu nombre, Altísimo Dios, y pedimos que tú seas guiándonos, que seas tú disponiendo todo nuestro ser, porque te pertenecemos, para recibir el mensaje de tu palabra. Quita toda distracción, Padre amado, y permite que nuestro corazón sea terreno fértil, donde la semilla de tu palabra caiga, nazca, crezca y produzca fruto. En aquellos que ya la semilla de Dios ha nacido y ha crecido, que siga produciendo fruto, y si no ha dado fruto, que produzca fruto, mi Señor. Por lo cual te pedimos que seas tú obrando poderosamente en medio de nosotros, y seas tú controlándome con tu Espíritu y guiando mis palabras para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. No mires mis pecados, Señor, porque tu Hijo pagó por ellos. Mira la obra perfecta de Cristo en la cruz, que me hace perfecto y que nos hace perfectos a todos los que hemos confiado en ti. Ayúdame, mi Señor, y guíame por el poder de tu Santo Espíritu, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, entonces, la enseñanza para el día de hoy lleva por título La autoridad de la palabra de Dios. La Reforma Protestante logró rescatar aquello que se había minimizado y se había escondido por los hombres. Es traer nuevamente al seno de la iglesia del Señor Jesucristo la palabra de Dios como norma suprema de autoridad. Es por eso que he titulado la enseñanza de hoy de esa manera: la autoridad de la palabra de Dios. Y como abrebocas, para elevar nuestro corazón a Dios, les invito a ir al Salmo 78 y a leer los primeros 8 versículos de este pasaje. Salmo 78, versículos 1 hasta el 8. Cuando estén, me dicen amén. Bien. Salmo 78 del 1 al 8. No voy a predicar sobre este pasaje, pero es para elevar nuestro corazón a Dios con la lectura de su palabra. Dice así el Salmo 78, 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quiénes? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos.
¿cuál es el propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Qué palabras, hermanos, tan maravillosas del deber sagrado que tenemos como iglesia, de transmitir el conocimiento y la autoridad suprema de la palabra de Dios a las generaciones por venir. Tiemblo ante esta responsabilidad. Usted como padre, usted como madre tiene la responsabilidad de transmitir a su hijo el respeto por la palabra de Dios, de enseñarle a su hijo que la palabra de Dios es autoridad de fuente suprema sobre mi vida y sobre la vida de todos los seres humanos y sobre el universo entero, porque Él es el creador y la Biblia, la palabra de Dios, nos lo enseña. Ay de usted, padre de familia, si no cumple con ese mandato y ese deber sagrado que la palabra de Dios nos manda, de transmitir de generación en generación el conocimiento de la palabra de Dios, para que conozcan y no sean como sus padres, contumaces y rebeldes, que no dispusieron su corazón para obedecer al Señor. Lamentablemente hay que decirlo, hay muchos hijos que dan ejemplo a sus padres, porque sus padres son contumaces y rebeldes y no quieren escuchar la voz de Dios. Padre de familia que me escuchen esta mañana, no sea un padre contumaz y rebelde que no se dispone en su corazón a conocer a Dios y a transmitir el conocimiento de Dios revelado en su palabra a sus hijos. La iglesia es coayudadora en este sagrado deber y es deber suyo traer sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical, para que también ayudemos como pueblo de Dios a sembrar el conocimiento de la verdad de Dios en el corazón de los muchachos. Amén. Bien, hermanos, esa no es la predicación el día de hoy, era un abrebocas para todos ustedes. El 31 de octubre de 1517, un monje católico nacido en 1483 en Alemania, llamado Martín Lutero, movido por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que al escudriñarlas le enseñaban que el justo por la fe vivirá y no por las obras, porque el catolicismo enseña que el hombre es salvo por las obras, y que la autoridad del Papa, porque también al estudiar la Biblia, Martín Lutero entendió que la autoridad del Papa y de la Iglesia no pueden estar por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Movido por ese sentir, Martín Lutero clavó en la capilla de Wittenberg en Alemania las famosas 95 tesis, que todos aquellos que conocen de historia de la iglesia saben, no de memoria, pero que allí las pegó Martín Lutero. Y lo hizo en protesta de los abusos del cobro de indulgencias promovido o promovidas por el clero romano, en este caso por el Papa León X, uno de los peores papas de la época, indolente y avaro, el cual en abuso y aprovechándose de su autoridad como papa y de la ignorancia espiritual del pueblo, promovió una maratónica venta de indulgencias. ¿Le suena parecido algo en nuestros días la palabra maratónica? ¿A dónde se hacen maratónicas? Yo no digo el medio de comunicación, pero allí el Papa León XIII promovió una maratónica venta de indulgencias, y eso es precisamente ese medio de comunicación, venta de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué promovió esa maratónica venta de indulgencias?
para el cobro de ellas. Se delegó al monje dominico llamado Juan Texel, y bajo la aprobación del arzobispo de la ciudad de Mangusia, en Alemania, comenzó a cobrar por el perdón de la culpa temporal por el pecado, por el perdón temporal de la culpa del pecado. Porque recordemos que el perdón de la culpa original en el catolicismo romano es borrado por el bautismo. Entonces, como ya el bautismo les quita el pecado original, el pecado de muerte, el pecado que los lleva a la condenación, entonces, después de que el creyente sigue andando, peca y entonces tiene que pagar culpas temporales por su pecado. Entonces, las indulgencias cobraban por la culpa temporal por el pecado, pero el pueblo en su ignorancia no entendía eso. Tanto para pagar la culpa del pecado en vida, como para pagar la culpa de las almas de sus familiares que estuvieran en el purgatorio. Otra mentira que también ha sembrado el catolicismo, basado no en la Biblia, sino en los libros apócrifos que añadieron a la palabra de Dios. Juan Texel, este monje dominico, era un hombre, el encargado de cobrar las indulgencias, era un hombre religioso sin escrúpulos. Si hay algo peligroso en esta vida, hermanos, son hombres religiosos sin escrúpulos, que proclaman las cosas de Dios, pero que son lobos rapaces disfrazados de ovejas, porque engañan, mienten y llevan a la gente como corderos al matadero. Entonces Juan Texel era un hombre sin escrúpulos que, a fin de promover las indulgencias y sacar lucro, promulgaba las siguientes declaraciones al pueblo como vendedor de indulgencias. Las indulgencias, decía él, Juan Texel, dejan más limpio al pecador que al salir del bautismo, porque como el bautismo católico quita el pecado, entonces las indulgencias al pagarlas dejaban al pecador más limpio que al salir del bautismo, o más limpio que Adán antes de caer en pecado, decía Juan Texel. Como Texel, el vendedor de indulgencias, cargaba una cruz, decía que su cruz tenía tanto poder como la cruz de Cristo, y que en el caso de que comprara una indulgencia para un pariente difunto, tan pronto como la moneda suene en el cofre, el alma sale del purgatorio y se va derechita a la presencia de Dios. Eso promulgaba Juan Texel. ¿Qué son las indulgencias?, se preguntarán algunos. Según la Iglesia Católica Romana y según el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, dice textualmente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, en la que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ese tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos se refiere a María y a todos los santos canonizados que ha levantado la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, la vida de Cristo, la vida de María y de los santos tienen un superávit de bendiciones en el cielo que pueden distribuir gratuitamente a todo aquel que logre una indulgencia para aliviar las culpas o sacar las almas del purgatorio, o para pagar mis culpas aquí en vida. Hay dos clases de indulgencias, según la Iglesia Católica: indulgencias plenarias e indulgencias parciales. Indulgencias parciales pagan por parte del castigo. Las indulgencias parciales pagan parte del castigo, por eso son parciales. Pagan parte del castigo de la culpa temporal por el pecado. Y las indulgencias plenarias pagan totalmente la culpa temporal por el pecado cometido. Así que el que tuviera plata en esa época podía pagar todo por adelantado. Entonces, hermanos, ¿cómo ganar una indulgencia parcial?
Obtener una indulgencia parcial es bastante fácil. Los únicos requisitos son estar en estado de gracia, es decir, bautizado, libre del pecado. Si estoy bautizado, estoy en estado de gracia porque la mancha de mi pecado ha sido quitada, enseñan ellos. En segundo lugar, tener la intención de obtener la indulgencia y finalmente realizar el acto real. En estos tiempos ya no se cobra, pero es decir, una oración, hacer la señal de la cruz, etcétera. Una persona puede recibir indulgencias parciales varias veces al día. ¿Cómo ganar indulgencias plenarias? Confesar los pecados ante un sacerdote, rezar el Santo Rosario, eso es en el día de hoy, rezar el Santo Rosario en comunión o delante del sagrario, media hora de oración delante del Santísimo, media hora de lectura bíblica, porque hoy ya leen la Biblia, hacer el Vía Crucis, hacer obras de misericordia, rezar por las intenciones del Papa, se sugiere un Padre Nuestro y un Ave María, etcétera. Así se ganan indulgencias plenarias en el día, y esto tiene que hacerlo usted constantemente, y entonces así su alma mantiene purificada. A grandes rasgos, hermanos, al observar esta doctrina, podemos concluir que el sistema religioso católico romano enseña, entre muchas cosas, que la salvación del hombre es a través de las obras y las prácticas sacramentales. En segundo lugar, enseña que las tradiciones, el Papa, el magisterio de la Iglesia y los concilios están por encima de la autoridad de la Biblia o al mismo nivel de la palabra de Dios. Debido a su protesta contra la autoridad del Papa y las doctrinas del catolicismo romano en las tesis y los libros que Martín Lutero escribió, el 18 de abril de 1521, 5 años después, o 4, 17, 21, no, 4 años, 4 años después de que clavó las 95 tesis, Martín Lutero fue citado a comparecer en la dieta de Worms ante el rey Carlos V para que se retractara de lo que había escrito y de lo que enseñaba. Es decir, que no se debían someter a la autoridad del Papa, que no se debían pagar indulgencias, porque el propósito de Martín Lutero no fue dividir la iglesia, fue que se renovara, que se quitaran ciertas prácticas. Y entonces eso lo vieron como algo inconveniente para ellos y lo citan y les ponen allá todos los libros que había escrito y las 95 tesis y lo citan allí para que se retracte de lo que había escrito. Martín Lutero, conmovido, no lo hizo en el momento y pidió que se le diera un día más. Y al otro día es citado nuevamente para comparecer ante la dieta de Worms. La palabra dieta no es la dieta que ustedes hacen para bajar de peso. A eso no se refiere la dieta. La palabra dieta en términos políticos es una asamblea de deliberación formal de un Estado para decidir un asunto importante. Eso es una dieta. Entonces, Martín Lutero es citado para que se retracte de todo lo que ha dicho y ha escrito en contra del magisterio y de la autoridad del Papa. A lo que Martín Lutero contestó con las siguientes e históricas palabras. Escuchen lo que dijo Martín Lutero, leo textualmente. A menos que esté convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios, por los siglos, vuelvo a leer, me trabé. A menos que esté convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy
que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Martín Lutero, entendiendo la autoridad de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Dice el escritor Justo L. González en su tomo de Historia de la Iglesia, en el tomo 2, página 33, lo siguiente: para unos, refiriéndose a los católicos, o al clero católico sobre todo, Lutero es el logro que destruyó la unidad de la Iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, refiriéndose a los protestantes o cristianos, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. Y es por eso que conmemoramos el día de la Reforma Protestante, hermanos. Así que la Reforma Protestante trajo como herencia, a través de Martín Lutero y de los demás reformadores que actuaron con él, la autoridad y la exaltación de las Sagradas Escrituras como única norma de fe y conducta para la Iglesia, por encima del Papa, de los concilios y de las tradiciones. Esa es la herencia de la Reforma Protestante, la exaltación de la suprema autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier concilio, por encima de cualquier dogma. La palabra de Dios es la base y el fundamento de la fe cristiana. Así que, ¿cuál es la base de autoridad para determinar qué es correcto en cuestiones de fe y conducta, mis hermanos? Póngale cuidado. Para la Iglesia Católica es la Biblia más el Papa, más la tradición, más los concilios. Los católicos no niegan la Biblia como palabra de Dios, ellos dicen y creen en la Biblia como palabra de Dios. Hay que ser honestos en lo que se dice. Creen en la Trinidad, creen en el Espíritu Santo, en el Hijo, creen que Cristo es divino. No niegan esas verdades. Pero le han añadido a la palabra de Dios libros apócrifos, lo cual es prohibido en la palabra de Dios. Entonces, para la Iglesia Católica, la autoridad que determina qué es correcto en cuestiones de fe y conducta es la Biblia más el Papa, más la tradición, más los concilios. Pero para los reformadores protestantes, su única fuente de autoridad en cuestiones de fe y conducta es la Biblia. Por eso de allí viene el concepto de solo Escritura. Solo Escritura. En consecuencia, el corazón de la Reforma Protestante es el regreso de la Iglesia a la suprema autoridad de la palabra de Dios. No es la Escritura y la tradición. No es la Escritura, la tradición y los concilios. No es la Escritura y el magisterio de la Iglesia. No es la Escritura y la Virgen María. No es la Escritura y el Papa. Es solo la Biblia como norma suprema de autoridad, de fe y conducta. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que, hermanos, después de esta introducción, quiero compartir 6 implicaciones de lo que indica aceptar el principio de solo Escritura. 6 implicaciones de lo que indica aceptar el principio de solo Escritura. En primer lugar, aceptar el principio de sola Escritura implica creer que la Biblia es inspirada por Dios. Esto implica 3 cosas. Implica creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, todas sus palabras en su idioma original fueron inspiradas por Dios, por el que hizo los cielos y la tierra, por la Santa Trinidad. En segundo lugar, indica creer que la Biblia no es invento humano. La Biblia no se originó en la mente de los hombres, sino en la mente de Dios.
Sus autores humanos escribieron lo que Dios quiso que escribieran. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia. Y en tercer lugar, creer en la sola Escritura implica creer que aunque cada autor humano escribió desde su propia experiencia y su contexto y con su propio vocabulario, en su estilo y en su cultura, el Espíritu Santo llevó al escritor sagrado a decir y a escribir lo que él quiso que dijera y escribiera. Eso es creer en el principio de la sola Escritura. Aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. Abran su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un texto supremamente conocido por todos. Pero hermanos, aunque es conocido por todos, vamos a mirar unas cosas. Quiero resaltar dos cosas en este versículo. Primero, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto implica que cada palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fueron producto de la mente y de la sabiduría de Dios. No sé si usted está viendo lo que implica aceptar la Biblia, lo que implica el respeto y la reverencia que debemos tener por lo que contiene ese libro que usted tiene en sus manos. Vuelvo y repito, Pablo dice que toda, no dice que algunos pasajes, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto implica que cada palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fueron producto de la mente y la sabiduría de Dios. Lo segundo que quiero resaltar en el pasaje es que la palabra que Pablo usa en este versículo para comunicar la inspiración de la Escritura en el original griego es la palabra teunestos. Teunestos. Que literalmente significa que toda la Escritura fue exhalada o soplada por Dios. En nuestro texto dice inspirada. Cuando vamos a, como que tratamos de respirar, de tomar aire, ¿cierto? Pero realmente el texto original significa exhalar. Es como si Dios hubiese exhalado su palabra en cada uno de aquellos autores humanos los cuales escribieron el mensaje de Dios. Así que la Biblia fue exhalada por Dios. Los hombres que escribieron fueron llenos de Dios, del conocimiento de Dios, y escribieron lo que Dios quiso que escribieran y dijeron lo que Dios quiso que dijeran. Porque muchos de ellos no escribieron, sino que otro escribía y ellos iban dictando lo que iba dando el Espíritu de Dios. Así que hermanos, al entender esto de teunestos, que literalmente significa toda la Escritura fue exhalada o soplada por Dios, esto indica que el producto final de las palabras escritas por los autores humanos son las palabras que Dios sopló o exhaló. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, es Dios el que nos habla, es Dios el que lo dice. ¿Notan la autoridad de la Escritura? Es Dios el que habla, es Dios el que lo dice. Eso implica creer en el principio de solo Escritura. El reformador Juan Calvino, en su institución de la religión del cristianismo, escribió las siguientes palabras:
dice que cuando los cristianos leen la Biblia es como si oyeran al mismo Dios. Y un famoso predicador llamado John Piper, predicador de nuestro tiempo, dijo: si usted quiere oír la voz audible de Dios, muchos quieren oír la voz audible de Dios, entonces dice, lea la Biblia en voz alta y la oirás. Porque hoy se ha promulgado por ahí que es que anoche el Señor me dijo, el Señor me habló audiblemente. Falso de toda falsedad. Lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo y lo dejó escrito para que no hubieran engaños, hermanos. Así que si usted quiere oír la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta y la podrá ¿qué? Oír. Y tiene mucha razón, ¿sí o no? Es verdad lo que el pastor dice. En segundo lugar, aceptar el principio de la sola escritura implica afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. Si la Biblia es inspirada por Dios, una cosa lleva a la otra. Entonces la Biblia es ¿qué? Inerrante e infalible. Inerrante quiere decir que no tiene error, hermanos. E infalible quiere decir que no falla, que todo lo que ella dice es verdad y se cumple. En otras palabras, la Biblia es absolutamente confiable para usted y para mí, porque es inerrante e infalible. Hermanos, como la Biblia es inerrante e infalible, Dios cumplirá cada una de sus promesas, cumplirá cada una de sus profecías, cumplirá cada uno de sus juicios, cumplirá cada una de sus advertencias. ¿Cuánto lo creen? Esa es la autoridad de la gloriosa palabra de Dios. Mateo 5, verso 18 dice, Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué todo se cumplirá de lo que está escrito en la ley y en los profetas? Porque la Biblia es ¿qué? Inerrante e infalible y por lo tanto inspirada por Dios. Salmo 12, verso 6. Salmo 12, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: las palabras de Jehová son limpias. Vuelvo a leer. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Eso indica que ella no tiene error, que ella no tiene falta. Es un libro confiable y lo que pone aquí el salmista es maravilloso ese ejemplo. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Es decir, que no tienen mancha, que no tienen error, que no tienen pecado. Y luego pone el ejemplo, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Imagínense, si la plata se funde para sacarle la escoria una vez y con una vez o con 2 veces basta. Dice aquí que la Biblia es refinada como plata en horno 7 veces. O sea, es lo más puro que puede existir sobre la faz de la tierra. Por eso es que las profecías extrabíblicas de que el Señor me dijo, de que el Señor me mostró, no pueden ser palabras confiables, hermanos. Porque solo hay una palabra confiable que tiene autoridad sobre todo. Y eso es lo que muchos cristianos evangélicos que proclaman hoy la Biblia y que dicen creer en Cristo no han entendido. Por eso es que una vez se cierra el canon de la Escritura, ya no hay más revelación. Porque toda otra revelación es sujeta al error, a la falta, al pecado. Porque es dicha, obviamente, por un hombre. Y mucho menos no creo que sea inspirada por el Espíritu Santo. Porque a los que inspiró el Espíritu Santo fue a los autores sagrados. A nosotros nos ilumina para entender lo que escribió el autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Esa es la verdad. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel
que hace sabio al sencillo. Ahí tenemos otra declaración de la pureza, de la infalibilidad, de la inerrancia de la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es como perfecta, y como es perfecta, ¿qué hace en el hombre? Convierte el alma. Esa fue la que nos convirtió a usted y a mí en creyentes, ¿o no fue así? Cuando escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, cuando alguien nos habló y nos leyó la palabra de Dios, nosotros comenzamos a ser transformados por el poder de la palabra inerrante e infalible de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La persona más sencilla, más ignorante, por así decirlo, al conocer las Escrituras se hace como sabio, entendido, y más sabio que el que tiene doctorados y mucho conocimiento intelectual. Porque muchos de esos que tienen doctorados y conocimiento intelectual son unos pecadores de aquí a Pekín. Hermanos, entonces, la palabra de Dios, o creer en el concepto de solo Escritura, implica afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. En tercer lugar, creer en la sola Escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. ¿Escucharon eso? Solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Y eso implica creer en el concepto de sola Escritura. Y eso fue lo que Martín Lutero, movido por Dios, rescató en el grito de la Reforma Protestante. ¿Qué dijo él? Mi conciencia está ¿qué? Atada a la palabra de Dios. ¿Y su conciencia, mi amado hermano? ¿A qué está atada? Entonces, creer en la sola Escritura es declarar, aceptar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Esto indica que colocar la opinión de los hombres a la par o por encima de la Biblia es levantarse o rebelarse contra Dios mismo. Todo aquello que enseñen los hombres que vaya en contra de los principios espirituales revelados en la gloriosa palabra de Dios o de las Sagradas Escrituras es revelación en contra de Dios, es rebeldía contra Dios. La razón por la que muchos no aceptan la autoridad de la palabra de Dios y se oponen a su autoridad suprema es porque ella les señala el pecado. Porque ¿qué es lo que nos muestra el pecado y nos hace ver nuestra inmundicia, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios les acusa en su conciencia, los desnuda y les hace ver la maldad y el pecado en el que se deleitan. Y por eso es que muchos no aceptan este libro y prefieren la psicología y prefieren un poco de cositas que les endulce el oído, ¿sí? Y que les da libertad para hacer lo que ellos quieran, que no les pone límites. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, es la única que tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres, y por ella seremos juzgados en el día postrero. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Cristo? La palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Verso que se deben saber de memoria. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios, ¿está hablando quién? El autor de la carta a los Hebreos. ¿Y quién es el autor de la carta a los Hebreos? Dios, el Espíritu Santo. Los hombres simplemente son instrumentos. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Terrible lo que hace la palabra de Dios. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Notan lo que hace la palabra de Dios? El poder de la palabra de Dios. Por esta razón es la que tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres, y por esta razón es que muchos rechazan y no aceptan la palabra de Dios. Los ateos no aceptan que Dios existe porque Dios los condena y les muestra su pecado en su palabra. Estas palabras son maravillosas. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una letra muerta. ¿Por qué no es una letra muerta? Porque viene del Dios vivo y verdadero. Por eso es eficaz. Logra lo que se propone. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra. Escuchen eso. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Terrible, hermanos. Es un escáner completo que va de fuera hacia adentro, pero no solamente en la parte material, sino que penetra el espíritu y los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notan ustedes el poder de la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios sobre la conciencia de los hombres? Es por eso que este sagrado libro debemos mirarlo con tanta reverencia y con tanto respeto. Pero no vayan ahora a irse al otro extremo, de considerarlo ahora como un fetiche que no lo toco porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para ministrarla. La palabra de Dios es para compartirla y no para mantenerla abierta en el Salmo 91, en la mitad de la sala, en un atril para que no le entren los males. Hermanos queridos, la palabra de Dios es la cosa más poderosa que pueda existir, dice aquí. ¿Qué dice? Que penetra el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres. Y para que no le quepa duda, dice, y no hay cosa creada, no hay cosa, no hay nada que se pueda escapar. ¿Quién es el único que no es creado? Dios. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas creadas están desnudas. ¿Cómo? Desnudas. ¿Cómo estoy yo ante Dios y su palabra? Desnudo, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos dice a la conciencia que un día usted y yo daremos cuenta a Él. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que no haga oídos sordos, mi amado hermano, a este llamado y a esta exhortación que la palabra de Dios nos hace en esta mañana. Juan 3, versículos 18 al 20. Juan 3, 18 al 20 dice: el que en Él cree, hablando de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde encontramos que debemos creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? En la palabra de Dios. Y escuchen, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, más las tinieblas que a Cristo. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas, porque la palabra de Dios los acusaba y les mostraba su inmundicia. Entonces yo no quiero que este reine sobre mí. Matémoslo, desechémoslo. Verso 20: porque todo aquel que hace lo malo, ahí está la explicación del versículo 19, todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? El que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la palabra, y no viene a la luz, no viene a la palabra, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no viene? Para que sus obras no sean reprendidas. Y no viene porque la palabra de Dios está sobre su conciencia y lo acusa y le hace ver su pecado. Y como amo el pecado, entonces no me quiero apartar de él. Terrible. En los tiempos de la Edad Media estaba ocurriendo precisamente eso.
En la práctica, los papas, los cardenales, los concilios, los sacramentos estaban por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y por eso fue que se levantó Lutero, porque la Iglesia Católica Romana había puesto al Papa como autoridad superior a la Biblia, como autoridad suprema sobre el libro sagrado. En cuarto lugar, al aceptar que solo las Sagradas Escrituras son la norma de fe y conducta para el pueblo, esto implica aceptar la accesibilidad y la claridad intrínseca de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, al aceptar el principio de solo Escritura como norma de fe y conducta, implica aceptar la accesibilidad y la claridad intrínseca de la palabra de Dios. Accesibilidad porque Dios dio la palabra para que tuviéramos acceso a ella, no simplemente ciertas personas. Y claridad intrínseca porque la Biblia, a pesar de que es la palabra de Dios, en su mensaje sencillo y claro la podemos entender, saber que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador y que solo en Jesús hay Salvador y salvación. Así que la palabra de Dios es clara y cualquiera al leerla puede entender que es pecador, que necesita un Salvador y que Dios es su creador y que un día dará cuenta a Dios y que si no se arrepiente se perderá. Porque eso lo enseña claramente la palabra de Dios sin necesidad de que usted tenga un teólogo al lado. O sea que hay una claridad intrínseca en la palabra de Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 19, verso 8. Salmo 19, verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando leemos la palabra, ¿qué hace la palabra de Dios en mi vida? Alegra mi corazón, porque me da esperanza, porque me da consuelo, porque me da salvación. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, me saca de la ignorancia al leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene accesibilidad y es clara intrínsecamente para mi vida y para cualquiera que la lea. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando la leemos? Nos alumbra y nos hace entender. Al más simple, al más ignorante le hace entender su maldad, le hace entender su pecado y lo hace caminar por sendas de rectitud y de sabiduría. Porque la palabra de Dios tiene accesibilidad y es clara intrínsecamente y la podemos entender y comprender si nos acercamos a ella con reverencia y creyendo que es la bendita e inerrante palabra de Dios. En quinto lugar, aceptar el principio de solo Escritura presupone la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Aceptar el principio de solo Escritura entonces presupone la suficiencia de la palabra de Dios. Esto quiere decir que la Biblia tiene todo lo que necesitamos saber para cumplir el propósito para el cual Dios la inspiró. La Biblia es suficiente para cumplir el propósito para el cual Dios la inspiró. Segunda de Timoteo 3, versículos 15 al 17, nuevamente vaya conmigo allá por favor, así se lo sepa de memoria. Lea la Biblia, es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que ella es suficiente para el propósito para el cual Dios la inspiró y la dio a los hombres. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo se refiere Pablo a la Biblia? Como las sagradas escrituras, porque no son cualquier libro,
sino el libro de Dios. Esas sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio. ¿Qué nos hace la escritura? ¿Sabios para qué? Para la salvación, para poder obtener la salvación que proviene de Cristo. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios sin error, es la palabra del Dios vivo, por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es ese propósito final de las Sagradas Escrituras? A fin de que el hombre, ¿de quién? De Dios, no el hombre del diablo, porque el hombre del diablo no va a oír. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado. ¿Qué hace la Escritura? Nos da madurez espiritual y nos prepara íntegramente para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que los hombres vean nuestras buenas obras, inspiradas y movidas por la palabra de Dios en nosotros, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que su voz, la voz de Dios, es todo lo que necesitamos oír. Y las Escrituras son la voz total y absolutamente suficiente de Dios para nuestra vida, hermanos. Así que no necesitamos de más cosas. Hoy en día la suficiencia de las Escrituras está bajo ataque, mis hermanos. Y tristemente ese ataque proviene siempre de dentro de las mismas iglesias. Técnicas mundanas de organización, métodos multinivel para atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones extrabíblicas, misticismo, consejería psicológica, todas estas cosas declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados ni suficientes para vivir la vida cristiana adecuadamente y glorificar a Dios. Han hecho a un lado la autoridad de la palabra de Dios y han acogido los principios y las enseñanzas del mundo para meterlos a la iglesia. Aún en la misma música, hermanos, han metido la alabanza y la música del mundo a la iglesia. Reggaetón, rancheras, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿saben por qué? Porque no tienen como autoridad suprema la sola Escritura, sino que creen también en otras cosas. Escuchen lo que dice Colosenses 2:8. Rápido, hermanos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo advierte a mí aquí claramente que miremos, que estemos alerta, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasa cuando se quita de autoridad la palabra de Dios. Isaías 8, versículo 20, rápidamente. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Escucharon eso, hermanos? A la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios y al testimonio que da la palabra. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La luz de Cristo no los ha alumbrado y están en tinieblas. Así que yo no puedo mezclar la Biblia con psicología, no puedo mezclar la Biblia con otras cosas, porque lo que se mezcla con la verdad se hace mentira. La Biblia es única, es verdad absoluta, y por eso no se puede mezclar con ciertas cosas que nos parecen verdad. Necesitamos el libro de Mormón, hermanos.
Claro que no, porque la Biblia es suficiente. No necesitamos el Libro de Mormón, ni las encíclicas del Papa, ni las tradiciones, ni las visiones de Elena de White, ni la intercesión de la Virgen María, ni las profecías contemporáneas de los falsos apóstoles para ser salvos y para guiar la iglesia. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en medio de las tristezas. La Biblia es suficiente para darnos esperanza en medio de las dificultades. La Biblia es suficiente para hacernos crecer en santidad. La Biblia es suficiente para pastorear la iglesia. La Biblia es suficiente para guiar al pecador al arrepentimiento. La Biblia es suficiente para guiar espiritualmente a las familias. La Biblia es suficiente para rechazar las tentaciones del diablo. ¿Con qué rechazó Cristo las tentaciones del diablo en el desierto? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en sexto lugar, aceptar el principio reformado de sola escritura es aceptar que solo la palabra de Dios es usada con poder del Espíritu para llevarnos a Cristo y revelarnos su gloria y transformarnos a la imagen de nuestro glorioso Salvador. Esa es una verdad inquebrantable. Solo la Escritura, usada con el poder del Espíritu Santo, puede llevarnos a Cristo y revelarnos su gloria y transformarnos a la imagen de nuestro glorioso Salvador. Ningún otro libro tiene el poder de transformar al pecador. Solo la Biblia tiene este poder. Por eso fue que Jeremías en el capítulo 23, verso 29 dijo, ¿saben qué dijo? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice Jehová? ¿Cómo es la palabra? Como fuego o como martillo que quebranta el corazón más duro y obstinado, que transforma a un pecador y perseguidor de la iglesia como Pablo lo convirtió en un sumiso apóstol que siempre anduvo haciendo la voluntad de aquel que lo redimió. O como a un rústico pescador como Pedro, que al cual se llamó el Señor. ¿Y qué hizo? Lo transformó y lo convirtió en un sumiso apóstol del Señor. La palabra de Dios nos transforma. Es por eso que cuando los discípulos del camino a Emaús iban, y Cristo, hermanos, que iba caminando con ellos y ellos no lo conocían, cuando Él se desapareció, ¿sabe qué dijeron ellos? En Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando se nos abren las Escrituras, a nosotros nos debe arder el corazón, porque la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos da vitalidad espiritual y nos fortalece para caminar en medio de las pruebas y las dificultades. Así que quiero terminar con dos aplicaciones prácticas esta enseñanza el día de hoy. En primer lugar, hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar con Dios por haber levantado a los reformadores para poner en alto la autoridad de la palabra de Dios, haber puesto la Biblia al alcance del pueblo, porque una de las cosas que hizo Martín Lutero fue que tradujo la Biblia del lenguaje que solamente entendían los altos prelados al lenguaje vernáculo, es decir, al lenguaje popular del pueblo. La Biblia comenzó a ser traducida y comenzó a ser leída por el pueblo, comenzó a tener accesibilidad, y eso es una de las herencias de la Reforma Protestante. Se exaltó la autoridad de la palabra de Dios y se puso al alcance del pueblo para que la leyeran y fueran alimentados como usted y yo hoy lo podemos hacer, gracias a que Dios levantó a esos hombres en la época de la Reforma. Y la segunda aplicación práctica, entonces agradezcamos a Dios por eso, y por eso es que hoy vamos a hacer una conmemoración y estamos haciendo conmemoración del día de la Reforma Protestante. En segundo lugar, hermanos, es una aplicación para usted y para mí. ¿Realmente es la Biblia la autoridad suprema en su vida? Contéstese eso hoy, mi amado hermano. ¿Es realmente la Biblia la autoridad suprema en su vida? Pueden decirlo.
que la Biblia es la autoridad suprema en norma de fe y conducta en su vida. ¿Está tu conciencia atada a la palabra de Dios como estaba la conciencia de Martín Lutero? Que aún a sabiendas de que lo podían matar, como mataron a Juan Hus 100 años antes, dijo: mi conciencia está atada a la palabra de Dios y no puedo retractarme de lo que creo. Dios me ayude. ¿Está tu conciencia atada a la palabra de Dios? ¿Actúas de acuerdo a lo que Dios ha decretado y ha dejado para su pueblo en este precioso libro? ¿Está la palabra de Dios por encima de tus intereses carnales y personales? Pregúntese hoy eso. Y oremos con el salmista en el Salmo 119, versículo 35, las siguientes palabras. Quiero que vayan allá y lo leamos juntos para concluir esta enseñanza. Salmo 119, versículo 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Ya están listos? Me adelanté. 1, 2 y 3. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esa debería ser nuestra oración continua. Señor, guíame por la senda de tus mandamientos, de tu palabra, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad debe estar cautiva y sujeta a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, por favor. Vamos a orar y después de la oración se quedan un momento para que veamos a nuestros muchachos en lo que nos van a presentar. Amadísimo Dios y Padre, doy gracias a ti por este inefable amor y misericordia que has tenido para con tu iglesia. De levantar, de escribir un libro precioso y maravilloso. Tu santa, infalible e inerrante palabra. Ayúdanos, Dios, a mirarla con el respeto debido, a estudiarla con el respeto debido y a vivirla y a aplicarla en nuestro diario vivir cada día en cualquier circunstancia de nuestra vida. Que nuestra conciencia esté atada a tu gloriosa y bendita palabra, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho, si lo hacemos a raticos. Dios, solo tú nos puedes dar la gracia en el poder de tu Espíritu para poderlo hacer. Suplico, Padre amado, que a cada uno de los que están en este lugar tú lo lleves a los pies de la cruz, para que allí tú, Señor, renueves su fe, para que allí tú, Señor, fortalezcas su entendimiento, aclares su visión espiritual, y a los que no te conocen nos laves de toda sus maldad, porque solo tú, Señor Jesús, el Verbo, la palabra viviente, que se hizo carne y que murió en la cruz, puede acercarnos a la palabra viva y eficaz que tú nos has dejado. Bendito por los siglos, Altísimo Señor. Lava, limpia y perdona de los pecados a todos aquellos en que en tu soberanía y amor atraigas a ti, Señor. Toca sus conciencias y tráigalos al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Y a nosotros los que ya te conocemos, danos la gracia de proclamar y de vivir tu palabra todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden sentarse y vamos ahora a esperar que los muchachos se presenten aquí.